esperanza está en Dios hasta el final. Feliz yo soy si espero en el Señor, si espero en el Señor, si espero en el Señor. Feliz yo soy si espero en el Señor, si espero en el Señor, si es, diga, mi Dios reina por siempre. Mi Dios, ¿quién me sostiene? ¿Quién me sostiene? Todos juntos. Eres eternamente Dios, eternamente Dios. Tú nunca fallas, nunca cambias. Eres mi gran ayudador, mi calma y protección. Tú me levantas como el águila. Diga, feliz yo soy. Feliz yo soy si espero en el Señor, si espero en el Señor, si espero en el Señor. Feliz yo soy si espero en el Señor, si espero en el Señor, si mi Dios reina por siempre. Mi Dios, quien me sostiene. Eres eterno, eres eternamente Dios, eternamente Dios. Tú nunca fallas, nunca cambias. Eres mi gran ayudador, mi calma y protección. Tú me levantas como el águila. Tú eres eternamente Dios, eternamente Dios. Tú nunca fallas, nunca cambias. Eres mi gran ayudador, mi calma y protección. Tú me levantas como el águila. Eres eternamente Dios, eternamente Dios. Vamos a decir juntos, eres eterno. Eres eternamente Dios. Tú nunca eres mi gran, mi calma. Tú me levantas como el águila. Y en este mes estaremos hablando entonces, hermanos, de un nuevo tema que es discipular y mentorear el encargo de nuestro Señor Jesucristo, uno a uno. El mes pasado hablamos acerca de la alabanza y la adoración, fruto de un corazón que ama. Ahí está el lema y lo dejamos ahí porque tiene que ver todavía con este tema. Porque el cristiano no solamente debe alabar y adorar al Señor. Esa es parte del que ama a Dios. El que ama a Dios, adora a Dios, alaba a Dios, exalta a Dios. El que ama a Dios tiene comunión con el Señor en oración, busca su presencia. Pero también el que ama a Dios comparte la palabra de Dios, enseña la palabra de Dios.
es un discípulo del Señor. Observe lo que el Señor le dice a Pedro cuando el Señor murió y resucitó. Y Pedro y los otros discípulos del Señor se volvieron otra vez a pescar y se les aparece el Señor Jesucristo allí. Y ellos se impresionan y se asustan y de todo, pero el Señor había resucitado. Y la charla que tiene con Pedro es muy interesante, ese diálogo que tiene con Pedro. Le dice el Señor a Pedro: Pedro, ¿me amas? Qué pregunta tan importante, ¿no? Es la misma pregunta que el Señor nos hace hoy. ¿Me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor le dice: apacienta mis ovejas. Y por segunda vez, otra vez el Señor le dice: Pedro, ¿me amas? Y él le dice: sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Dice: apacienta mis ovejas. Por tercera vez: Pedro, ¿me amas? Dice que Pedro sintió algo en su corazón de por qué el Señor tercera vez le preguntaba algo tan incisivamente, tan insistentemente. Porque quería el Señor dejar una marca en el corazón de Pedro y de los discípulos y de los que decimos que amamos al Señor. Quería dejar algo impresionante, algo que no se nos olvidara para aquellos que decimos que amamos al Señor, que adoramos al Señor, que cuidamos y que queremos hacer la voluntad del Señor. El Señor le dice: Pedro le responde: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes si te amo. Y el Señor le dice: apacienta mis corderos. El Señor utiliza ovejas y corderos. Y hermanos amados, parece que a los cristianos se nos olvida que una de las partes que el Señor anhela, no solamente que quieres que oremos, ni que le alabemos, no solamente que le adoremos, sino que también discipulemos. El cuidar las ovejas, el pastorear las ovejas. Lo que el Señor le dijo a Pedro: apacienta mis corderos. Los corderos son las ovejitas recién paridas, los que están naciendo. Espiritualmente podríamos pensar que los corderos en la obra de Dios son aquellos que están empezando a conocer la palabra de Dios, que están haciendo sus primeros pinitos, están conociendo las cosas de Dios. Y el Señor dice: ojo, Pedro, si me amas, apacienta mis corderos. Ten cuidado de esos que están naciendo, que están viniendo a ser parte del rebaño. Y el Señor nos habla mucho acerca de el pastor y las ovejas. Es una de las imágenes que ya se entiende universalmente, que el pastoreo, que las ovejas somos nosotros, pero que estamos llamados todos los cristianos, todos sin excepción, a discipular o a mentorear. Mentorear, un mentor es una persona que cuida, una persona que ayuda. Un mentor es una persona que da instrucciones. Un mentor es una persona que tiene una mayor experiencia y mayor conocimiento y ayuda a otra que tiene menos experiencia y menos conocimiento. Por ejemplo, todos los padres estamos llamados a ser mentores de nuestros hijos. Luego la palabra del Señor nos dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La palabra del Señor nos dice que formemos a nuestros hijos. La palabra del Señor nos anima a que enseñemos su palabra, que demos instrucción de la palabra a aquellos que no tienen, a que les enseñemos la palabra de Dios a aquellos que no la conocen. Hermanos amados, los cristianos estamos llamados a discipular y a mentorear. Es el encargo que el Señor Jesucristo hizo. Y ese es el deseo de Dios para sus hijos. Dios quiere que seamos personas que llevemos fruto, no que seamos estériles. Desde el principio, desde que Dios creó el universo,
Dice que creó las plantas, las semillas, en todas, en las plantas, en los animales, colocó la semilla para que se multiplicara. En nosotros, los seres humanos, el Señor les dijo: creced y multiplicaos. Es algo de la creación. La multiplicación, el engendrar, el generar, el mentorear, el discipular, es el propósito de Dios al crear sus hijos y al tener sus hijos. Es la razón de ser cristianos. La razón de ser cristianos es para que demos fruto. Si no damos fruto, perdemos nuestra razón de ser, mis amados hermanos. Así que el Señor nos dice: cada uno alcanza uno para Cristo. Cada uno discipula uno para Cristo. Cada ministro forma un ministro para Cristo. A eso estamos llamados: discipular, mentorear. ¿Y qué es la palabra discípulo? La palabra discípulo quiere decir seguidor. Seguidor. Y somos seguidores de Cristo. El Señor Jesucristo en ninguna parte nos mandó a hacer diciendo: vayan y hagan miembros de tal iglesia. Para mí, eso no nos mandó el Señor. Tampoco nos mandó a hacer proselitismo. El proselitismo busca aumentar su cantidad y es como una competencia. Cuando una persona se convierte en un prosélito o en una parte de una estructura, de una comunidad, entonces la persona se siente orgullosa de esa estructura. Se siente orgullosa de pertenecer a esa comunidad. Y entonces la gente, a veces uno escucha diciendo a la gente: es que mi iglesia sí es grande y me siento orgulloso de ser de esa iglesia que es grande. Es que mi iglesia sí tiene un buen grupo de alabanza. Es que mi iglesia sí tiene muy buenas instalaciones. Es que mi iglesia... Y hermanos, estructuras se sienten parte de una estructura, pero no se sienten parte de ser seguidores de Cristo. Y eso es lo que el Señor nos mandó a hacer, a que nosotros primero seamos discípulos, no seguidor de una estructura, no un prosélito, no hacer prosélitos, porque cuando una persona se convierte en un prosélito, en un seguidor de una estructura o ser parte de un miembro de una estructura, simplemente se vuelve religioso. Religioso. Y a veces hemos llegado a conocer al Señor y nos quedamos con la religiosidad, pero no seguimos a Cristo. Y hay que tener cuidado. El llamado del Señor es a que nosotros seamos discípulos de Él. Y la palabra discípulo es, ¿qué, hermanos? Seguidor. Diga conmigo, seguidor. Seguidor. Alguien que sigue detrás del Señor. Yo sigo detrás de Cristo. Pero tenemos que llegar al punto de ser como el apóstol San Pablo. Sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Sean seguidores también de mí como yo estoy siguiendo a Cristo. Eso es lo que el Señor nos llama a hacer. Discípulos, seguidores. Cada uno llevando a otros a Cristo. ¿Saben, hermanos? Cuando estemos en la presencia del Señor, el Señor va a hacernos una pregunta. Nos va a mirar a cuando Él lo sabe todo. Así como cuando habló con Pedro. Él nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir. Hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Somos salvos. Entramos al reino de los cielos. Pero la pregunta que el Señor nos va a hacer es: ¿a cuántos discipulaste? ¿A cuántos llevaste a que fueran mis seguidores? ¿Saben por qué? A través de toda la Escritura, el Señor nos hace un llamado y es:
somos deudores de dar el evangelio en la misma medida que lo hemos recibido. De gracia recibiste, dice la Biblia, o sea, gratis lo hemos recibido, démoslo gratis. Pero somos deudores de dar el evangelio en la misma medida que lo hemos recibido. Si yo he recibido esto de parte del Señor, el Señor me ha enseñado, me ha capacitado, me ha formado en su camino y esto, y el Señor me ha dado esto, yo estoy llamado no a dar esto, sino si he recibido esto, tengo que dar esto. Si usted ha recibido esto, tiene que dar eso. Todos hemos recibido. ¿Quién no ha recibido del Señor? El Señor le ha dado su salvación, le ha dado vida nueva, le ha formado en su palabra. Todos estamos en este camino, en este proceso de la vida espiritual. Somos deudores de dar el evangelio en la medida que la hemos recibido. El compromiso con el servicio de corazón que el Señor ha puesto en nuestro corazón este año. El punto más alto del amor al prójimo es llevar las personas a Cristo, al evangelio. ¿Saben por qué, hermanos amados? Juan 3:16 nos da la respuesta. Porque cuando llevamos las personas a Cristo, las personas obtienen la vida eterna. Pero las personas que no llevamos a Cristo pierden la vida eterna. ¿Me hago entender? Si yo amo a mi familia, yo no quiero que mi familia se pierda. Yo no quiero que mis hijos se pierdan. Yo no quiero que mis hermanos se pierdan. Yo no quiero que mis amigos se pierdan. Yo no quiero que mis padres se pierdan. Yo quiero que ellos hereden la vida eterna. Entonces en Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero ¿quién va a llevar a las personas a ser seguidores de Cristo? Pues los que estamos siguiendo a Cristo, pues los que conocemos a Cristo, los que hemos experimentado la presencia de Dios en nuestras vidas. Tenemos que hacer seguidores de Cristo, que no se pierdan. Hay algo que siempre ha tocado mi corazón. Es cuando el Señor habla a un profeta y le dice que se está perdiendo la gente. Dice: si tú no les hablas a ellos, la sangre de ellos la demandaré de tus manos. Pero si tú les hablas a ellos de mí y les haces volver su corazón hacia mí, habrás librado tu alma de la muerte. ¡Qué mensaje tan impresionante! Somos responsables. Casi el Señor nos está haciendo así, diciendo: preséntale mi presencia, preséntale mi palabra, háblale de mí. Estamos llamados a discipular, a ser seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, la pregunta es: ¿por qué el Señor nos hizo ese encargo a nosotros? Ahí en Mateo capítulo 28, versículo 19. Mateo 28, 19. Después de que el Señor resucitó, dice la palabra de Dios que el Señor se les presentó a los discípulos. Versículo 17, que cuando le vieron, le adoraron. Estábamos hablando de la alabanza y la adoración. Cuando le vieron, le adoraron. Y gracias a Dios, porque le podemos adorar. Pero el Señor no se quedó solamente con esto. El Señor vio sus corazones que le alababan y le adoraron. Pero en el versículo 18, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Luego viene lo que el Señor encarga. Por tanto, id y haced ¿qué? Discípulos. En otras palabras, y haced ¿qué? Seguidores. Recuerde, hermano, la palabra discípulo es seguidor. Id y haced discípulos.
¿En dónde? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué más? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Señor le da esta orden a sus discípulos: id y haced discípulos. A nosotros los cristianos es la misma orden, es el mismo encargo que el Señor nos hace. Es el encargo, el último encargo que hace alguien que ama a sus discípulos, a su familia. Como cuando una persona está muriendo y está partiendo, dice: te encargo esto de mi familia. Y el Señor le dice a sus discípulos: id y haced discípulos a todas las naciones. Esto nos da algo de que entendamos por qué los cristianos, por qué nosotros, nos preguntamos por qué nosotros somos los que tenemos que hacer discípulos. ¿Por qué nosotros, hermanos amados? Los cristianos estamos llamados a hacer que el mundo sea un lugar agradable para vivir. Hoy hay mucha gente que dice: este mundo está perdido, este mundo está corrompido, este mundo está en tinieblas. La pregunta es: ¿y dónde estamos nosotros los cristianos? ¿Qué estamos haciendo los cristianos? Porque a nosotros se nos dejó el encargo de hacer de este mundo un mundo poderoso, un mundo agradable, un mundo bueno para vivir. Por eso estamos llamados a hacer de eso del mundo. ¿Qué dijo el Señor para nosotros los cristianos? Mateo capítulo 4, versículo 19. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Pescadores de hombres. Desde la época primitiva, desde la iglesia primitiva, se usa un pescadito como símbolo del cristianismo. Y es basado en este versículo. Inclusive en nuestra puerta aquí del templo son unos pescaditos que están ahí. Y a veces los vemos en los carros. El que lleva ese símbolo está diciendo: soy un pescador de hombres. La pregunta es: ¿sí lo estamos siendo? ¿Sí estamos pescando hombres? Porque eso es lo que el Señor nos ha llamado a hacer: a alcanzar las vidas que están perdidas, a hablarle al que está en angustia, a decirle a nuestro familiar que en Cristo tienes la respuesta. Mi amado hermano, si tú estás sentado hoy aquí en la casa del Señor y yo estoy aquí compartiendo y que estamos en la misma posición todos juntos, si nos preguntamos: ¿por qué el Señor me escogió a mí? ¿Por qué el Señor me llamó a mí para ser uno de sus discípulos? ¿Cuál es la razón? La razón es porque vio en ti y vio en mí un potencial que nadie más vio. Un potencial que dice: tú eres un hijo que tienes unos dones, que tienes unas capacidades, que tienes unas habilidades para transformar el mundo. Pero no quiero que te quedes simplemente ahí. Quiero llevarte a otros niveles. Quiero formarte como uno de mis seguidores. Quiero que seas lo máximo. Quiero que llegues a lugares impresionantes. Quiero que donde tú vayas lleves el aroma de mi presencia. Quiero que donde tú hables con la unción de mi espíritu. Quiero que tú seas lo que yo he pensado que tú eres. Amén. Eso es importante. Por eso el Señor nos ha llamado a que seamos discípulos, pero también que hagamos discípulos. La otra razón, ahí mismo en Mateo, solamente escogí unos versículos de Mateo, porque hay muchos versículos. Mateo capítulo 5, versículo 13, dice: vosotros sois la sal de la tierra. Nosotros somos, ¿qué, hermanos? La sal de la tierra. Eso nos debe hacer reflexionar.
El Señor me escogió a mí, me llamó a mí. Yo no soy cualquier cosa. Dios me escogió a mí para ser parte y para que mi familia sienta, para que mis amigos sientan, para que los que me rodean sientan que yo soy la sal de la tierra. ¿Y qué quiere decir esto? Si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada la tierra? ¿Quién le va a dar sabor a la tierra? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Hay un potencial que Dios ha visto en nosotros como cristianos, y es que nosotros podemos darle el sabor a la vida, y estamos llamados a eso con la presencia de Cristo en nuestro corazón. Amén. Somos seguidores de Cristo, pero estamos llamados a traer seguidores a Cristo. La otra razón, porque dice el Señor que nosotros somos lámparas. Ahí en el versículo 14 de Mateo 5, vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué somos, hermanos? La luz del mundo. Y luego dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. En otras palabras, los cristianos incógnitos, los cristianos agentes secretos no existen para el Señor. No nos podemos esconder. No podemos pasar de agache, hermanos amados, en medio de este mundo. Tenemos que ser luz en medio de la oscuridad. Que donde trabajemos, que donde vivamos, que nuestra familia sepan que hay una luz en medio de la oscuridad. Amén. No se oyó tanto el amén. 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 Gloria a Dios. Démosle un aplauso al Señor. Aleluya. Dice también el Señor, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Este lenguaje a veces no lo entiende uno, tiene que leerlo uno en una Biblia del lenguaje actual. Pero lo que el Señor está diciendo ahí es, usted no enciende una luz y la mete debajo de la cama o la coloca debajo de la mesa. No. ¿En dónde coloca uno la luz cuando enciende una vela? Encima, en lo alto, encima de una mesa, encima, para que alumbre, dice, sino que sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en donde, en casa. Estamos llamados a alumbrar a todos los que están en casa. Dice el versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y que y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tremenda responsabilidad de nosotros los cristianos, hermanos. No somos cualquier cosa, pero no somos cualquier cosa porque Dios tiene propósitos grandes para cada uno de nosotros. Amén. Estamos llamados a ser pescadores de hombres. Estamos llamados a ser la sal de la tierra. Estamos llamados a ser la luz del mundo, a hacer que las tinieblas huyan cuando nosotros llegamos a un lugar, que haya luz, lámpara que alumbre. Estamos llamados más adelante, Mateo capítulo 9, versículo 38, a cosechar la mies. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. A veces no entendemos estos términos, mies, etcétera, especialmente los niños, los jóvenes. Los de más años ya lo entendemos, porque son términos que se usan más en el lenguaje del campo, de la cosecha. La mies es la cosecha. Dice que los campos, que la mies está lista, la cosecha está lista para ser recogida. ¿Qué pasa cuando hay una cosecha y no se recoge, hermanos? Se pierde, se pudre, se daña. Cuando están los mangos listos para ser recogidos, el maíz, el trigo, pero no se recoge, se pierde. ¿Quiénes deben recoger la mies? Los obreros. ¿Y quiénes son los obreros? Nosotros. En otras palabras, el Señor está diciendo, estoy colocando la mies. La gente está empezando a sentir un hambre de Dios. Donde quiera que usted va,
en este tiempo, hermanos, va a haber un avivamiento poderoso de parte del Señor. Amén. Y la mies está lista para ser recogida. Pero el Señor está diciendo, tú y yo, ustedes son los que yo he escogido para que recojan la mies, para que disipulen. Pero primero tienes que ser un discípulo. Tienes que seguirme a mí y recoger la mies. Y algo más, hermanos amados, nosotros los cristianos estamos llamados a ayudar a suplir las necesidades del prójimo. Hay un versículo, todo Ezequiel capítulo 18 siempre ha tocado mi corazón. Ezequiel capítulo 18, el versículo 7, habla sobre el hombre que sigue a Dios, el que es discípulo de Dios. Dice que no oprima a ninguno, que al deudor devolviere su prenda si alguien le prestó, que no cometiere robo, que diere de su pan al hambriento y cubriere al desnudo con vestido. Dios quiere que nosotros los que le seguimos a Él podamos suplir necesidades de aquellos que tienen necesidades. De gracia recibimos, demos de gracias. Amén. Bendigamos al que lo necesite. ¿Quién lo va a hacer? Los cristianos. ¿Por qué? Porque amamos la gente, no por lástima. Hay mucha gente que hace obras de caridad y dice, ay, pobrecito, como cuando ven un perrito en la calle, pobrecito. No, hermanos, esa no es la razón de ser, de ayudar al necesitado. Ayudar al necesitado es ver a esa persona como una persona creada por Dios, que necesita de Cristo, que necesita del Señor en su corazón, que necesita del Señor en su vida. Amén. Es darle, es ayudarle. Y la mejor ayuda que podemos hacer es llevarle a los pies del Señor. Aleluya. Llevarlo a Cristo. El discipulado es el llamado más grande que existe en su palabra. Hay muchos versículos en el Nuevo Testamento, especialmente en los 4 evangelios, donde el Señor Jesucristo utiliza la palabra discípulos. Llamó a Mateo, llamó a Pedro, llamó a Jacobo, llamó a Santiago, llamó a cada uno de ellos para que le siguieran. Eran todos totalmente diferentes, con carácter totalmente diferentes. El uno era pescador, el otro era cobrador de impuestos. El uno era impulsivo, el otro era más calmadito. Un buen equipo, hermanos, para darnos a entender que en la obra del Señor todos cabemos, amén. Pero Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y entonces el Señor en Lucas capítulo 9, versículo 23, el Señor nos dice en su palabra, y decía a todos, muchos seguían al Señor, pero el Señor le decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Sea mi discípulo, sígame, un seguidor. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Luego más adelante en Lucas capítulo 14, el Señor dice en el versículo 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Algunos dirán, uy, pastor, esto quiere decir que nosotros tenemos que amar al Señor por encima de todas las otras personas. Amén. Dice versículo 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El Señor llamó fue a ser discípulos, a discipular. No nos llamó a hacer proselitismo religioso,
Porque hay muchos que hacen es proselitismo. Hacen que una persona deje una religión para entrar a otra religión. Y ese es el concepto que muchos tienen. Cuando habla uno con algunas personas dicen, mire, mis padres son católicos y yo he sido católico y pues yo quiero asistir allá y acompañarlos a ustedes, pero yo no me voy a volver cristiano evangélico, por decir algo, ¿verdad? Ese no es el objetivo. En ninguna parte el Señor dice, vayan y hagan cristianos evangélicos. No, el Señor dice, vayan y hagan discípulos. Discípulos. Quiere decir, seguidores de Cristo. Que imiten a Cristo, que hablen como Cristo, que vivan la vida como Cristo, que caminemos como Cristo. Los discípulos lo entendieron. No ser parte de una competencia, sino ser seguidores de Jesucristo. Pero el Señor dice, si alguno quiere ser mi seguidor, mi discípulo, solamente le pido 2 requisitos. 2 sencillos requisitos para los que quieran ser mis discípulos. Y lo repite en muchas porciones de la palabra de Dios. Voy a decirles uno más. El Señor dice, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, él solo queda. Mas si muriere, mucho fruto lleva. Si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué está diciendo el Señor en esto? En todos esos pasajes y en los que hemos leído. 2 requisitos para ser discípulo del Señor. 1, muerte a uno mismo. Y 2, ser fructíferos, ser reproductivos. Son las únicas condiciones que el Señor quiere. Parecen sencillas, pero son de alcance fuerte en la presencia del Señor. Si el grano de trigo no cae en la tierra, en otras palabras, nosotros tenemos la opción de quedarnos siendo grano de trigo, de ser la semilla, pero metida en un frasco. Yo recuerdo en mi casa que a veces teníamos, que era una casa grande, y entonces mi padre le gustaba sembrar muchas cosas en el solar. Teníamos repollo, acelgas, fresas, bueno, no me acuerdo más cosas, pero sembraba. Sembraban flores también. Entonces yo miraba en la cocina, había un estante, semillas, 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 semillas de tal cosa. Yo veía esos frascos de semillas. Entonces, uno puede tomar la decisión de ser una semilla y estar allí en el estante con una etiqueta diciendo, soy semilla, soy cristiano. Esa puede ser una de las opciones. O la otra opción que tiene la semilla es que la tomen, la siembren, que al caer en tierra y al caerle el agua y la tierra envolver la semilla, esa semilla se pudre, el cascarón se pudre, y entonces por causa de la humedad deja de ser semilla, ya no es más semilla, ya desapareció lo que era de semilla, y a partir de ese momento empieza a brotar una planta que trae fruto y trae muchas más semillas. El Señor nos dice, yo quiero que tú seas mi discípulo. Yo quiero que tú no te quedes en el mostrador. ¿Me hago entender, hermanos? Démosle un aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Que hoy la palabra del Señor esté tocando nuestros corazones, hermanos. Dios no quiere que seamos gente simplemente de mostrador, cristianos con etiquetas. Dios quiere que seamos discípulos. Y para ser discípulo yo tengo que morir a mí mismo. Morir a veces a mis planes, a mis deseos. Morir a los caprichos. El Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hay un nacimiento nuevo. Deja la vida vieja, empieza una nueva vida con Cristo. Deja las cosas pasadas. Si alguno está en Cristo, ¿nueva qué?
criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Hay que morir al hombre viejo, pero se resucita un hombre nuevo, conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo en sus cartas utiliza otra figura, el hombre viejo y el hombre nuevo. El hombre viejo que está viciado, dice, está atrás. El hombre nuevo es conforme a Cristo. Hay que despojarnos de esas viejas vestiduras y vestirnos con las vestiduras de Cristo para ser los nuevos hombres. Eso es lo que el Señor nos pide a nosotros. ¿Quieres ser mi discípulo? Entonces el Señor le dice, muera a su yo, muera a sus caprichos, a sus deseos, y empieza ahora una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Los cristianos que amamos al Señor y que hemos entendido ese principio, no nos queda otra opción. El que ha entregado realmente su vida a Cristo, es como si hubiera pasado algo así como que, bueno, se murió y lo van a enterrar. Vamos a decir que se murió en el campo por allá, en una situación. Y un campesino lo encontró su cuerpo y lo va a enterrar, pero lo coge la noche. Entonces dice, no, mañana le echa la tierra, lo deja ahí en el hueco, ahí tirado. Pero en ese momento se aparece el Señor Jesucristo. Dice, ¿quieres una nueva vida? ¿O quieres terminar ahí en el hueco? Si quieres una nueva vida, yo te doy la opción de una nueva vida, pero vas a vivir para mí. Vas a obedecer lo que yo te diga. Vas a vivir conforme a mi palabra. ¿La quieres? ¿La tomas o la dejas? Cuando uno dice, Señor, aquí lo único que me espera es la tierra que me caiga encima. Yo tomo la opción. Yo vivo para Cristo, amén. Yo tomo la decisión de que voy a vivir para Cristo. Y eso es lo que el Señor quiere. Que le digamos al Señor, Señor, no tengo otra opción. Tú has llegado a mi vida, tú has llegado a mi corazón, has cambiado mi vida. Muero para el mundo, pero vivo para Cristo. Amén, aleluya. Gracias, Señor, aleluya. Y en ese nuevo nacimiento, en esa nueva vida, el Señor nos dice, muy bien, tienes que ser una vida que se reproduzca. El Evangelio de San Juan, capítulo 15, usted puede leer ese capítulo en su casa, todo el capítulo, donde el Señor nos dice que se compara a Él con la vid, con el árbol, y que nosotros somos las ramas. Y de las ramas salen los frutos, como de todo árbol, ¿no? El tronco, las ramas, de las ramas salen los mangos, las papayas, el fruto sale de ahí, de la rama. Entonces el Señor dice, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Pero dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitaré, pero todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y todo el capítulo nos habla del fruto. Versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y luego en el versículo 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Gloria a Dios. Hermanos amados, el morir a uno mismo y vivir para el Señor y llevar fruto son los dos elementos básicos para ser discípulos del Señor. Y eso es lo que tenemos que decirle a la gente. Muera a sus cosas y deje que Cristo empiece a brillar en su vida. Déjale al Señor tus cargas. Suéltate en las manos del Señor y empieza a unirte a la vid, y Dios va a bendecir tu vida. Dios te va a llevar en bendición, hermanos. Déjeme decirle una palabra preciosa. Para compartir la gloria de nuestro Señor Jesucristo, primero hay que compartir su muerte, para
compartir la gloria de Dios. Si tú quieres ver la gloria de Dios, si yo quiero ver la gloria de Dios y quiero disfrutar de la gloria de Dios que el Señor Jesucristo está disfrutando, Él murió en la cruz y resucitó. Y el Señor dice, ¿quieres lo mismo? ¿Quieres ver mi gloria? Tienes que morir. Todos los discípulos, escuchen esto, hermanos amados, todos los discípulos, los primeros apóstoles, murieron por causa del Señor. Unos murieron aserrados, otros decapitados, otros crucificados. Pedro dice que lo mataron, lo colocaron, lo iban a crucificar y él dijo, no, crucifíquenme a mí con la cabeza hacia abajo, no soy digno de morir como murió mi Señor Jesucristo. Otros decapitados, posiblemente el apóstol Pablo, según cuentan los historiadores, murió decapitado. Pero todo lo que ellos hicieron durante todo el resto de su vida, después de haber conocido al Señor, de ser discípulos, fue compartir, predicar, enseñar, mostrar a Jesucristo, volver seguidores a la gente de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos se dieron cuenta que valía la pena entregar sus propias vidas para poder disfrutar de la gloria de Dios. A muchos de ellos el Señor les permitió ver su gloria. Al apóstol Pablo lo llevó hasta el tercer cielo. Y dice, vi la gloria de Dios, vi cosas que no me son posibles describir con lenguaje humano. No tengo el lenguaje para contarlo. El apóstol Juan, en el libro del Apocalipsis, trata de explicar algo de lo que es la gloria y la presencia de Dios. Pero todos los apóstoles, Pedro, Juan, Jacobo, todos veían la gloria de Dios de una forma tan especial que dijeron, vale la pena entregar nuestra vida, morir por la causa del Señor físicamente y morir a todo. Tanto que el apóstol San Pablo dijo, todo lo tengo por basura a fin de lograr a Cristo. Ese es lo que el Señor quiere que nosotros seamos, discípulos de Él, seguidores de Él. Amén. Gloria a Dios. Para terminar, mis amados hermanos, el discipulado es el método sólido, efectivo para construir el reino de Dios. El uno a uno, el compartir la palabra de Dios, el llevar, el enseñar. Dios siempre nos ha llamado a un encuentro personal con Él. Dios tuvo encuentro con Abraham, con Moisés, con Elías, con David, con los profetas, con Daniel. Nuestro Señor Jesucristo siempre lo vemos con multitudes, pero lo vemos con personas. Habló con Zaqueo, con la mujer samaritana, con la María Magdalena, con los discípulos, comía, dormía, viajaba 3 años enseñándoles, formándoles, hablándoles con ellos. Cuando ellos tenían inquietudes, allí estaba. Cuando Pedro se le enfermó la suegra, fue y se la sanó. Pobrecito Pedro, no mentiras, hermano. Aquí está mi suegra, yo la que vea me hizo caras. Le sanó la suegra, hermanos. A otros les sanaba a su familia, a sus hermanos, a todos. El Señor les ministraba. Era un Dios. Jesucristo nos enseña lo que es el discipulado. 3 cosas básicas que hizo el Señor para que nosotros sigamos su ejemplo. Mateo capítulo 4, versículo 23. Mateo 4, 23. Y dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. 3 elementos básicos que el Señor quiere que hagamos al discipular. Número 1, ¿cuál es? Enseñando en las sinagogas de ellos. Enseñando, enseñanza. Hay que enseñarle a las otras personas. Nadie nace aprendido. Hay que compartirles, hay que enseñarles cómo orar, cómo hablar con Dios, cómo recibir la unción del Espíritu Santo, cómo ser parte de la obra de Dios. Hay que enseñar, hermanos, enseñándoles. Luego dice, predicando el evangelio del reino. Esa es la propagación del evangelio. Hay que predicarlo, hay que compartirlo.
hay que hablarlo, hay que llevar las almas a los pies del Señor. Y en tercer lugar, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el cuerpo. Es la parte humanitaria, la ayuda humanitaria, es la participación de la iglesia en esta sociedad contemporánea, diciéndole al que está enfermo espiritual, física o emocionalmente: nosotros tenemos la cura para tu enfermedad. Amén. Tenemos la respuesta para tu aflicción. Y el Señor escoge el discipulado para que lo hagamos. El Señor se dedica 3 años para discipular a 12 personas. 11 le funcionaron, 1 le falló, para que se cumpliera, dice la palabra de Dios, lo que estaba profetizado. Pero es la mejor forma para poder nosotros alcanzar al mundo para Cristo. Si yo me propongo formar una persona durante 3 años y lo suelto, y luego otra persona durante otros 3 años y otra persona durante los otros 3 años, el Señor máximo me podrá permitir hablarles y formar vidas por ahí unas 17 o 18 personas. Sí, que el Señor me dé unos 50 años de estar haciendo ese ministerio, de formar cada 3 años. Entonces 3 por 18, 16, 48. Está 48 años para formar 16 personas. Y no voy a pasar de ahí. Si me pongo en el plan de formar, de alcanzar una vida para Cristo, pero solamente hablarles de Cristo durante una persona cada día, 365 días, y eso lo multiplico por 32 años, hice la cuenta, hermanos, 11,680 personas alcanzaría para Cristo, hablándoles de que entreguen su corazón al Señor. Una persona por día, porque no tengo más tiempo de esto. 11,600. Y algunos dirían: uy, buenísimo, ojalá lo pudiera uno hacer. Pero hermanos, el Señor escogió el discipulado, porque el discipulado es: yo formo una persona, le muestro cómo seguir al Señor, compartimos vida, oramos, le aconsejo, le ministro. Señor, toma estos discípulos y hace una relación preciosa con ellos, y ellos aprenden lo que es seguir a Cristo. Yo le enseño a la persona cómo seguir a Cristo, pero también le muestro cómo debe hacer para que otras personas sigan a Cristo. Y si lo hacemos de esa manera, miren, hermanos, en el primer año son 1, 2, en el segundo ya son 4, en el siguiente año son 16, en el siguiente ya se va multiplicando, porque 16 cada uno de a 1, entonces son más, 32, y así se va multiplicando. Y saben, hermanos, si se la cuenta, como el Señor en su mundo perfecto de la gran comisión de hacer discípulos, que me deja desconcertante. Y si yo tomo a esa persona y lo discipulo, y luego en un año y lo fundamento firme con compromiso, y ella capacita a otro, así por 32 años se va haciendo esta multiplicación. En 32 años se habrán alcanzado 4,294,967,296 discípulos. Casi estamos alcanzando al mundo en 32 años. Pero ¿por qué no lo hemos hecho? ¿Por qué no se ha alcanzado al mundo? Porque no estamos haciendo discípulos, porque no estamos discipulando, porque no estamos, simplemente nos hemos quedado en la quietud, cuando el Señor, el mandato nos dice: id y haced ¿qué? Discípulos. El apóstol San Pablo le dijo a Timoteo, a Tito, a Filemón: lo que has oído de mí, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. El apóstol San Pablo dice en Efesios que el Señor constituyó apóstoles, pastores, evangelistas, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es decir, todos vamos trabajando hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Mis amados hermanos, que hoy el Señor nos ayude y nos haga entender que nos llama a ser discípulos,
Primero a ser seguidores de Cristo y luego a llevar a otros a los pies de Cristo para que también le sigan. Amén. Señor, gracias porque me rescataste de mi vana manera de vivir. Gracias por hacerme tu hijo al lavarme con tu sangre preciosa. Pero gracias, Señor, por haberme escogido como un discípulo, haberme llamado a que te siguiera, Señor. Gracias, Señor, yo quiero ser un buen discípulo, seguirte a ti. Señor, hoy mi corazón está abierto delante de ti. Examínalo. Señor, que yo pueda ser consciente de qué cosas deben morir en mi vida. ¿Cómo debo morir al mundo, a los deseos del mundo, de la carne, a los deseos, a las cosas de este mundo? El mundo pasa y sus deseos. Pero ¿cómo puedo, Señor, ser un buen discípulo? Señor, que yo pueda sentir el mismo amor que tú sientes por el pecador, por el perdido. Que yo pueda sentir ese mismo amor por mis hijos, por mis hermanos, por mis padres, por mis primos. Que no se pierdan, Señor. Yo no quiero eso. Yo no quiero que ninguno se pierda. Yo quiero, Señor, que ellos tengan también la vida eterna. Que ellos vivan alabándote por toda la eternidad. Que ellos se gocen en la vida abundante. Primero aquí en la tierra, Señor, y luego contigo allí en el cielo. Que yo pueda ser la sal de la tierra, la luz del mundo. Que yo pueda, Señor, ser uno de tus obreros que recogen la mies que está lista. Señor, aquí está mi vida, úsala, renuévala, Señor. Yo te ruego, Padre, en esta mañana que tú te pases en medio de nosotros, sé colocando un carbón encendido en cada uno de nuestros labios, Señor, para que ese carbón encendido como tu Espíritu Santo sea purificando nuestros labios y quitando nuestro pecado. Que podamos abrir nuestros labios y contar las maravillas de tu ley. Que podamos tomar tiempo de nuestra vida para servirte a ti, llevando a otros a tus pies, mostrándoles a otros el camino, enseñándoles, formándoles, predicándoles, sanando a los enfermos, Señor. Oh Dios, gracias por mostrarnos tus sendas, tus caminos. Precioso eres tú, Señor. Paséate en medio de nosotros en esta mañana y ministra por tu espíritu a nuestro espíritu, Señor. No es por accidente que estamos siguiéndote a ti. No es, Señor, por casualidad. No es porque un día quise yo. Fue porque un día tú quisiste escogerme. Fue porque un día tú dijiste sígueme. Fue porque un día tú me miraste, Señor, y me rescataste del mundo, del pecado y de la muerte. Me trajiste a tu luz admirable. Gracias, Señor. Gracias, mi amado Dios. Hoy te adoramos, hoy te exaltamos. Aleluya. La mies es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí,
aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí, yo iré. Mi esperanza